necesitar en esta ocasión. Hechos, capítulo 2, verso 1. Voy a necesitar, eso sí, unos 2 o 3 hermanos aquí al frente que me ayuden a buscar textos en la Biblia, pero que no se pierdan, hermano. Les voy a decir yo en Mateo y anden allá por Jeremías. No, gente que más o menos sabe usar la Biblia, hermanos. Lo voy a necesitar aquí al frente. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo solamente voy a leer la primera parte, repetir la primera parte del verso 1, y dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día, amén. Hermano querido, el texto que nosotros hemos leído, se nota, hermano, la llegada de una promesa hecha por el Padre desde el Antiguo Testamento. Y en este texto se puede predicar, hermano, miles y miles de mensajes y nunca se agotarían. Pero como le decía al principio, hay algo, hermano, precioso y oculto que, aunque usted lo lee, lo tiene exactamente frente a sus ojos, pasa desapercibido al lector que lee la Biblia como si le estuviera leyendo, hermano, la prensa trágica. ¿Me entiende? O sea, es algo que usted lo mira con letrotas así grandes, pero no lo comprende. Y es algo extraordinario que nosotros ahora vamos a desentrañar, hermano, y estoy seguro de que hoy usted va a pegar un paso más al frente en el conocimiento que usted y yo tenemos de Dios. ¿Sabe que en la Biblia, hermano, y en la cultura judía, todo tiene un significado? Por ejemplo, los colores, cada color tiene un significado en la cultura judía y en la palabra de Dios. Las direcciones, si hablamos del norte, del sur, del este, del oeste, si hablamos del oriente, por ejemplo, hermano, del oriente, el oriente simboliza, hermano, el león de la tribu de Judá, simboliza la tribu de Judá, simboliza, hermano, el sol de justicia, que es Cristo, porque el sol nace al oriente, representa a Israel, una infinidad de cosas, hermano. El norte, por ejemplo, representa, hermano, los cielos de los cielos, la presencia de Dios, representa, que le digo, el cielo de Dios, el trono de Dios, el norte, y eso lo vamos a abordar en otra ocasión. Pero también, hermano, los números tienen explicación y tienen, hermano, un significado cada uno de ellos. Pero para no perdernos ni caer en herejías, hermano, vamos en esta ocasión, o se aplica más bien la ley, lo que se conoce en la hermenéutica como la ley de la primera mención. De modo que así descubrimos, por ejemplo, hermano, que el número 1, oiga, yo espero que usted haya traído papel y lápiz. Si no lo trajo, lo siento por usted. No, es asunto suyo, hermano. Yo solamente le digo, hermano, traiga papel y lápiz. Usted no lo trae, es asunto suyo, hermano. El que se está perdiendo de aprender es usted. El número 1 en la Biblia, por ejemplo, representa, hermano, unidad. El número 2 en la Biblia representa, hermano, representa testimonio humano. Le voy a poner un ejemplo. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento: al cielo y a la tierra pongo hoy por testigos de que os he presentado a vos, os he dado a elegir ahora la muerte y la vida. Ser sabios pues, dice, y elegir la vida. Y si ustedes entonces el cielo y la tierra son testigos delante de Dios. El cielo y la tierra. Luego, si usted observa, cuando el Señor Jesucristo, hermano, expira en la cruz, la Biblia dice que los dos testigos dieron testimonio de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los cielos se pusieron oscuros durante 3 horas, y la Biblia dice que la tierra tembló. El cielo y la tierra, los dos testigos de Dios, hermano, dieron testimonio de que, hermano, Dios les había hablado, y que en ese momento, hermano, la vida de Dios había, hermano, muerto en una cruz. Si usted lo recuerda, también el Señor Jesús nos habla en el Nuevo Testamento que el Señor manda a testificar a sus discípulos, y los manda de 2 en 2. La Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos se resuelve todo asunto. La Biblia habla en el Apocalipsis de 2
testigos, etc. El número 13 en la Biblia, por ejemplo, hermano, habla del testimonio divino. Cada vez que usted encuentra un número 13 en la Biblia, hermano, está Dios, hermano, en medio del asunto. Está ahí, que le digo, Dios obrando. Por ejemplo, el hombre es creado al tercer día, hermano. La Biblia dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. El ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Al igual, hermano, que Dios, hermano, lo conocemos en una naturaleza trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, hermano, que el arca de Noé tenía 3 partes, ¿se acuerdan? Y tenía 3 medidas. Eso lo vamos a estudiar más adelante. La Biblia nos habla, por ejemplo, que el tabernáculo tenía, hermano, 3 partes también: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Igual, hermano, que el templo de Salomón. La palabra de Dios nos dice, hermano, que 3 objetos estaban dentro del arca del pacto. Un tazón, hermano, de maná, que representa, hermano, a Cristo como el pan de vida. La vara de Aarón, hermano, que reverdeció, representando, hermano, la resurrección de Cristo. Y las 2 tablas de la ley, hermano, representando a Cristo, porque Cristo es el mensaje viviente de Dios. Amén. Habían 3 objetos. La palabra nos dice también de que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Entonces, cada vez que usted encuentre, hermano querido, un número 13 en la Biblia, hermano, sepa que haya una actividad divina y Dios está en medio del asunto, actuando y haciendo algo en pro, hermano, del ser humano. 4, hermano, habla de toda la tierra y habla del evangelio. Como sabrá, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermano, son los 4 evangelios con los cuales Dios nos ha hablado. Y la palabra habla de los 4 cabos o ángulos de la tierra, porque 4 habla de toda la tierra. 5, hermano querido, habla de bendición. 6 habla, hermano, de perfección humana. Y, hermano, 6. Si usted se fija, le mencioné un error al principio, usted no se percató. El hombre no fue creado en el tercer día, el hombre fue creado en el 6º día. Amén. ¿O no amén? No se percató. Ese es para ver si ustedes están despiertos. O sea, amén. No le puede decir amén a lo que no es, hermano. Hermano, y el número 7, hermano, que es, hermano, perfección divina o el fin de una era, el número 7. El número 8, hermano, es nuevos comienzos o comenzar de nuevo. 9, hermano, representa fruto. 10, hermano, es tiempo o momento de prueba o de angustia. 11, hermano, el 11 en la Biblia representa desobediencia. 12, hermano, representa gobierno divino. 13 representa rebelión. 15, hermano, representa separación. 17, hermano, habla de fe. El número 17 habla de fe y en otra ocasión lo vamos a estudiar. El número 18 habla, hermano, de columnas, porque 18 columnas tenía, hermano, el templo de Salomón. Y esas columnas, hermano, también habla, hermano, de estructuras o fortaleza. 20, hermano, habla de madurez. El 30, hermano, habla de sacerdocio, de servicio y de reinado. 40, hermano, habla de tiempo de angustia. 42 habla de tiempo de muerte, hermano. 50 habla de libertad. 60 habla de cumplimiento de la palabra o de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso le repito, si usted no trajo papel y lápiz, se lo perdió. Ahí vea el mensaje de nuevo, hermano. Y no creo que esta información me la ha sacado de la manga y la camisa, hermano. Tengo 35 años estudiando la palabra. Yo no puedo venir a hablarle sandeces, hermano. Tendría problemas con Dios. Lo que le quiero enseñar, hermano, de que le mencioné, hermano, del 1 al 60, hermano, hasta ahí llegué enseñándole. Pero hay, hermano, en el pasaje que nosotros acabamos de leer, yo no sé si usted lo observó, que hay una expresión, hermano, que le repito, está en letrotas así grandotas, letras de portada, pero que usted no las percibe cuando usted la lee. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Alguien sabe qué es Pentecostés? ¿Alguien tiene idea de qué es Pentecostés? ¿Alguna fiesta? No va a decir usted. En realidad, hermano, Pentecostés es una palabra compuesta, hermano, que viene del griego Pentecoste, que significa 50 o número 50.
En el judaísmo antiguo, hermano, el Pentecostés o el Pentecoste era también, hermano, conocida como la fiesta de las semanas o el Shavuot, donde también, hermano, justamente en ese periodo de tiempo se celebraba, oiga, presta atención, la fiesta de las primicias. ¿Qué es lo que se entrega, hermano, en la fiesta de las primicias? Los primeros frutos de la cosecha, eso es lo que se entrega. Entonces, hermano, eso justamente significaba, pero oiga, eso, hermano, ocurría en el judaísmo antiguo, hermano, en una fiesta celebrada 50 días después de la Pascua. Oiga, 50 días después de la Pascua. ¿Se acuerda usted qué es lo que ocurrió, hermano, allá en Egipto en el primer día de Pascua? ¿Alguien sabe o no sabe? Por $100, ¿quién sabe qué ocurrió en la primera Pascua? Hermano, ¿sabe que el mundo ha venido a crear, hermano, fiestas tontas y bobas con la finalidad de confundir a la gente y que la gente se extravíe? Por ejemplo, la gente habla de los huevos de Pascua, pero los huevos nunca han sido de Pascua, hermano, ni los conejos también ponen huevos, hermano. Las gallinas ponen huevos, hermano, y los conejos y las gallinas no tienen absolutamente nada que ver, no tienen ninguna relación. Pascua en realidad, hermano, es la expresión, es lo que en realidad en el hebreo se conoce como el Passover, que significa pasar por alto. Eso es lo que ocurría, hermano, cuando en la noche que el ángel vengador, hermano, iba a ejecutar, a quitarle la vida, hermano, a todos los primeros hijos, hermano, de todo ser viviente en Egipto. La Biblia dice que se le ordenó al pueblo hebreo, hermano, que quitarle la vida, sacrificar un corderito, hermano, derramar su sangre, untaban, hermano, con algo que se llamaba hisopo, que no es lo de meter en las orejas, hermano, sino que era una planta que se llamaba hisopo. La mojaban y pintaban, hermano, en los 3 lados, hermano, de las puertas donde los hebreos vivían. Y cuando el ángel vengador, hermano, pasaba con la espada y miraba que había habido derramamiento de sangre, decía, aquí ya murió alguien. Y entonces él seguía de largo y se iba, hermano, a ejecutar, hermano, al primogénito, fuera animal, hermano, fuera bestia, fuera ser humano, a donde quiera que lo encontrara, a donde no encontraba la marca de la sangre. Eso significa Pascua, Passover, pasar por alto. Ahora, usted se recuerda, hermano, que ya en el Nuevo Testamento, justamente en la noche de Pascua, ocurrió algo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que la palabra de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra que se sentó juntamente con sus discípulos, comió pan y bebió vino. Y la Biblia dice de que desde ese momento fue instituido, hermano, no una celebración de Pascua, sino una celebración de la Santa Cena, el nuevo pacto, el nuevo Passover, hermano, sobre la sangre de Jesucristo. Hace algunos días nosotros tuvimos Santa Cena y siempre el primer domingo de todos, hermanos, los meses tenemos, hermano, lo que vendría a ser un Passover, lo que vendría a ser, hermano, un pasar por alto por la sangre de Cristo. La razón por la cual usted y yo, hermano, ya no vamos a juicio y no vamos a condenación es no porque usted sea muy linda, hermano, ni porque se ponga de esas pestañas que le hacen así y cuando usted tiene calor solamente le hace así y las pestañas lo soplan, hermano, no. Ni porque usted sea muy bella, ni muy guapo, ni muy feo, ni muy gordo, ni muy flaco, sino, hermano, porque, hermano, óigame, tanto el maligno como el Dios eterno miran la sangre de Jesucristo que marca su vida desde el momento en el cual usted lo recibió como Señor y Salvador. Eso es lo que hace que usted, hermano, ya no reciba juicio de parte de Dios. Eso ocurrió la noche de Santa Cena, ¿me entiende? Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que el Pentecostés, hermano, o sea, el asunto es de que en el momento en el cual, hermano, estaba ocurriendo la fiesta de Pentecoste en el ambiente judío, también, hermano, viene la promesa del Padre, que es, hermano, la venida del Espíritu Santo. Y uno se pregunta, ¿qué relación tiene? Permítame, todavía hay algo sabroso que le voy a explicar. ¿Sabe que cuando el Señor Jesucristo entrega su vida, hermano, 3 días después, acuérdese de que lo que se estaba celebrando, hermano, era el Shavuot. El Shavuot, cuando el Señor estaba, ¿qué le digo? La noche que fue apresado y fue sacrificado, hermano, eran 2 fiestas en una. Una era el Shavuot, hermano, que era la fiesta de las primicias, y el otro era, hermano, la fiesta de Pascua. Lo que sucedió, hermano, de que el Señor Jesucristo murió
óigame, en la fiesta de Pascua como sacrificio por usted y por mí, pero ocurrió algo también. ¿Qué es lo que se entrega, hermano, en la fiesta de las primicias? En el Shavuot, hermano, la primera cosecha. ¿Y sabe qué fue lo que ocurrió, hermano? 3 días después, en el tiempo de la fiesta de la cosecha, en la fiesta de Shavuot, la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús estuvo muerto, hermano, 3 días en la tierra, pero que al tercer día resucitó. Y usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Sencillo. Así, hermano, como un campesino entrega lo mejor de sus primeros frutos, de elotes, de naranjas, hermano, de trigo, de ovejas, hermano, de vacas, de lo que sea. Así, hermano, Dios el Padre nos entregó lo mejor, hermano, que se convirtió en primicia. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, hermano, en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es decir, de los que murieron, dice, es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. El Señor 3 días antes entregó su vida, hermano, por sacrificio, en amor a usted, y 3 días después, hermano, se levanta, hermano, como primicia, óigame, de los que vamos a resucitar, si el Señor tardara en venir. Porque déjeme decirle, hermano, que la resurrección no es un día, la resurrección es una persona. La palabra de Dios dice que cuando Lázaro murió, una de las hermanas le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor le dijo, tranquilo, o sea, los muertos volverán a vivir. Sí, Señor, le dijo, yo sé, pero eso será hasta el día de la resurrección. Y le dijo, no, ¿quién te ha dicho eso? Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Porque la resurrección no es un día, la resurrección es una persona. Amén. Entonces, hermano querido, aparte de ello, en el Pentecoste, que era 50 días después, hermano, tanto de la fiesta de Pascua como la fiesta, hermano, de las primicias, lo que sucedía, hermano, 50 días después, es de que se entregaba, hermano, los hebreos, hermanos, celebraban que 50 días después de haber, hermano, comido el cordero en Egipto y haber salido corriendo, hermano, huyendo de Faraón y haber atravesado el Mar Rojo, hermano, 50 días después, Moisés estaba, hermano, recibiendo las tablas de la ley en el monte Sinaí. Entonces los hebreos, hermano, en el Pentecoste estaban, hermano, celebrando la venida, hermano, del recibimiento de la palabra de Dios, de la ley de Dios, en el Pentecoste. Porque déjeme decirle de que Pente significa tanto 5 como 50. Pente, 50, coste, cosecha, 50 días después de la cosecha. Quiero que le preste especial atención, por favor. El número 50, hermano, tiene un especial y poderoso significado. Y veamos con qué cosas tiene relación para poder aplicarlo directamente a su vida, para que usted, hermano, en esta ocasión sea impelido y sea catapultado, hermano, a un mayor nivel de bendición. Vamos a ver, el 50 en la palabra. Bueno, nadie aceptó el reto de ayudarme a leer, a mí me va a tocar solito. ¡Qué barbaridad! Padre, envía, Señor, unos 2 o 3. Amén. Hermano, vamos a ver, hermano, el número 50 en la palabra. ¿Se recuerda que le dije que los colores tienen significado? Las direcciones tienen significado. ¿Y los números tienen significado? El número 50 tiene un significado, hermano. Y eso es lo que lo vamos a aplicar ahora. ¿Saben de qué? A los 50 días después de haber comido el cordero de Pascua, Israel, como le dije, recibió, hermano, la ley o los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos eran? ¿Aló? ¿Cuántos mandamientos eran? 10. ¿Alguien tiene idea de qué significa el número 10 o no se acuerda lo que le acabo de decir? ¿Qué le dije que era el número 10? ¿Qué representa el número 10? Es un tiempo de prueba, es un tiempo de angustia. Prueba más que todo lo que representa el número 10. ¿Sabía, hermano, de que el número 10, en efecto, hermano, por ejemplo, usted encuentra, hermano, 10 plagas de Egipto? ¿Qué hicieron las 10 plagas de Egipto? Probaron el corazón de Faraón. Eso hicieron
las 10 plagas de Egipto. ¿Se acuerdan cuántos hombres le quedaron, hermano, a Gedeón cuando 22,000 cobardes, hermano, los mandaron a ver Netflix, hermano, y a sobarse la panza a su casa, hermano, y a echarle la pierna a su mujer? ¿Se acuerdan cuántos quedaron? Quedaron 10,000. Y la Biblia dice que el Señor le dijo: mándalos al arroyo, ahí te los voy a probar, porque el número 10 tiene relación con prueba. La palabra de Dios dice, hermano querido, que las vírgenes eran 5 más 5, eran 10. ¿Y qué pasó con las 10? Las 10 fueron probadas, y solamente 5 estaban apercibidas, y las otras 5, hermano, estaban echadas, sobándose la panza, viendo videos de YouTube, hermano, y se quedaban los días miércoles, hermano, viendo videos de TikTok, en lugar de estar en el culto aprendiendo de la palabra de Dios. El número 10 representa eso. Incluso déjeme decirle algo que es todavía más delicado. El número 10 eran obviamente los 10 mandamientos, hermano. ¿Y por qué eran 10, hermano? Porque los 10 mandamientos, hermano, prueban el corazón del hombre a ver si los hebreos querían obedecer a Dios o no. ¿Me entienden? ¿Aló? ¿Sabían ustedes que todo, hermano, todos los domingos, por ejemplo, en el mundo, las congregaciones, hermano, están llenas? Pero no crea usted, hermano, que toda la gente está ahí porque quiere amar a Dios o obedecer a Dios. Y con esto no hablo de los amigos que visitan, que van con su mujer, con su marido, con su tía, con su abuela. No. Estoy hablando, hermano, de gente pseudo cristiana, hermano, que tienen el corazón encallecido y pueden escuchar, hermano, miles y miles de mensajes durante años, pero nunca, hermano, tienen en su corazón la intención de obedecer ni honrar a Dios, porque por aquí les entra, por aquí les sale. ¿Cuántos dicen amén? Suéltalo. ¿Están asustados, hermano? ¿Están enojados o quiero volverlos con ganas de esperarme a la salida? Hermano, el número 10 representa eso. Incluso la palabra diezmo, agárrense porque esto le va a doler. Le va a doler porque le va a doler. El número, óigame, la palabra diezmo viene de la palabra 10, porque así como, hermano, los 10 mandamientos probaban el corazón, hermano, de los hebreos para ver si ellos iban a obedecer a Dios, hermano, así, hermano, el principio y la doctrina del diezmo, hermano, prueba la fidelidad de la gente en el término de las finanzas. Por esa razón aquí, hermano, unos obedecen, otros no obedecen, pero aquí les enseñamos, hermano, para que si un día se enfrentan con Dios, no digan que nosotros no les dijimos que la palabra del Señor dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hermano, lo han repetido como 500 veces, no se nos aprendió el versículo. Y encuentra, dice, y serán multiplicados, dice, tus graneros, y tus lagares rebosarán de mosto. Porque el número 10, hermano, representa eso, un estado de prueba. Entonces, hermano querido, sabe que el hombre, el ser humano, Adán y Eva, eran libres antes de que las palabras de la serpiente de Satanás, hermano, hicieran tropezar al hombre y lo atraparan en la esclavitud del pecado, hermano, y del maligno, y le robaran la libertad que el hombre y la mujer tenían en el huerto del Edén. Y, oiga, la libertad del ser humano, óigame, la libertad del hombre, la de Adán y Eva, se perdió al escuchar, hermano, la voz de Lucifer, la voz de Satanás, al caer en desobediencia. Pero la libertad, hermano, solamente se puede, oiga, diga libertad. No, dígalo como que han comido 5 pupusas de queso. Libertad. 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 Ya se va a dar cuenta por qué razón este chamaco está loco, va a decir usted. Ya se va a dar cuenta por qué. La libertad, hermano, solamente se podía recuperar, hermano, obedeciendo a Dios únicamente, porque la libertad se perdió por desobedecer a Dios. Y la libertad solamente se puede recuperar, y se podía recuperar, hermano, solamente obedeciendo a Dios. ¿Y de dónde se lo saca, hermano? De la Biblia. Ahorita, por ejemplo, se lo voy a demostrar. La Biblia dice que por causa de la desobediencia, hermano, de Adán y Eva, Dios sacó a esta pareja del huerto del Edén. Y si usted observa, dice la palabra que el Señor los sacó por una puerta, dice, al lado del oriente del huerto del Edén, y que dice que los expulsó, los sacó.
Y dice que en la entrada esa puso 2 ángeles. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda o no se acuerda, hermano? No, no sé eso. ¿Se acuerda que la Biblia dice que el Señor puso 2 ángeles a un lado y al otro? Y la Biblia dice que en el centro había algo que dice que se revolvía por todos lados. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era eso que Dios puso en el centro para que el hombre y la mujer no entraran nuevamente por la misma puerta? ¿Qué era? La palabra de Dios dice que era una espada encendida en fuego, dice, que se revolvía por todos lados. Entonces, la única forma de regresar, hermano, al Edén, la única forma de regresar a la presencia de Dios era, hermano, muriendo por la espada. Pero mire qué extraño usted, qué extraño. Génesis 3:24 dice: expulsó pues Dios al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada incandescente, o sea, de fuego, que se movía en toda dirección para guardar el camino. Pero vea, qué extraño que, oiga, ¿qué fue lo que ellos habían desobedecido en Edén? ¿Aló? ¿Qué era lo que habían desobedecido en Edén? ¿Qué desobedecieron? La palabra, pero díganlo sin miedo, hermano. ¿Qué era lo que ellos habían desobedecido? La palabra. Ahora, mire, Dios puso una espada protegiendo la entrada de regreso a Edén. ¿Y sabe qué es lo que dice la carta de los Hebreos? Hebreos 14:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Entonces aquella palabra, aquella espada que estaba, hermano, en la entrada del huerto, representa la palabra de Dios. Si se perdió, hermano, el paraíso por desobedecer la palabra, la única forma de volver al paraíso es morir por la palabra. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Y eso es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Amén. Ahora, vea lo que ocurre ya en el Nuevo Testamento. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y él dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Déjenme explicarle. Lo que le daba, hermano, gracia, sabor, hermano, y especial atención al huerto del Edén, hermano, no eran los palos de mango, hermano, de todos colores y sabores que habían ahí. Hermano, no eran las rosas, no eran las plantas, no eran los tulipanes, hermano, no eran los arroyos, hermano, verdes, turquesa o azules. Lo que le daba, hermano, el especial sabor y calidad al huerto del Edén era la presencia de Dios. Y la Biblia dice que el que guarda la palabra de Dios, dice, será amado, dice. El que me ama y guarda mi palabra, dice, mi Padre le amará. Y no solamente le amará, dice, sino que vendremos a él y haremos morada con él. O sea, ya no va a ir a Edén. El Edén va a venir a su vida cuando usted ama la palabra de Dios, cuando usted guarda la palabra de Dios, cuando usted dice, esto dice la palabra de Dios y yo lo respeto. Entonces el Padre dice, qué bueno, mi hijo me entiende, voy a ir a su casa y voy a hacer morada con él. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermano querido, por ignorancia una persona podría nunca, oiga, le voy a explicar esto. La ignorancia, hermano, es atrevida. Hay mucha gente, hermano, en este país hoy por hoy, que la están estafando a través, hermano, de mensajes de WhatsApp. La están estafando a través, hermano, de mensajes en Facebook. Hay mucha gente, por ejemplo, que le ofrecen que si quiere 5,000 de préstamo y que al 2% y que no sé qué y que no sé cuánto, y mucha gente, hermano, así lela, hermano, o sea, en hebreo, cabezón, dundo, hermano, dice, mire, no necesita más requisitos, solamente mande todos sus datos, ¿verdad? Nombre, dirección, edad, número de DUI, teléfono, bla, 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 y la cantidad que usted necesita. Fíjese que yo quiero $10,000. No, hombre, fácil, nosotros le lo vamos a dar. Al final, mire, solamente un requisito. Fíjense que necesitamos que nos mande $500 para pagarle al abogado por los trámites. Y usted no tiene idea de cuántos salvadoreños y centroamericanos, hermanos, han caído en esa estafa, fruto de su ignorancia.
ignorancia, porque la ignorancia mata, señores. La ignorancia mata. Y es justamente de la ignorancia de la cual Satanás se vale, hermano. Y se ha valido del ser humano desde los principios, hermano, y de los albores, hermano, de la humanidad, para engañarlo y para robarle y para perderle lo que Dios le entregó por herencia. Entonces, hermano, por ignorancia, una persona podría nunca reclamar una herencia. ¿Cómo es su nombre, hermano? Armando. Imagínense, por ejemplo, que el hermano Armando tuviera, que le digo, su tío abuelo por ahí, ¿verdad? Que en algún momento lo conoció, le cayó bien, le agradó. Pues resulta, hermano, de que él no tenía hijos y más parientes y le dejó una herencia. Pero él no sabe. Él no sabe que dejó un terreno como de 200 manzanas cafetaleras por allá. Y no sabe, ¿verdad? Y como él no sabe, nunca la reclama. Y son de él, porque le pertenecen por herencia. Pero como no lo sabe, nunca la reclama. Déjeme decirle que en la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que en la palabra, hermano, hay más de 22,000 promesas, hermano, y todas son suyas. ¿Sabe usted qué es una promesa? Una promesa, hermano querido, es un cheque prefechado por Dios. Usted solamente tiene que cobrarlo en el banco de la fe, hermano, y esperar que el tiempo se cumpla para que, hermano, se haga efectivo en su vida. ¿Alguien se recuerda, hermano, los famosos cheques prefechados? ¿O solamente yo soy el viejo? ¿Alguien recuerda los cheques prefechados? ¿Qué es un cheque prefechado? ¿No se acuerda? Bueno, yo creo que algunos acá no ni siquiera conocen los cheques. Antes, hermano, de ver tarjetas de crédito, habían cheques, unos papeles donde decía, páguese a la orden de fulano de tal la cantidad de $5,000. Y entonces muchas veces cuando la persona consideraba que el dinero no lo iba a tener ya, sino que lo iba a tener dentro de 2 meses, decía, a la orden de fulano de tal, en la fecha, y le ponían 2 meses. O sea, ¿qué? Por ejemplo, 25 de agosto, y ponía 25 de agosto. Entonces, el rollo es de que la persona no podía cobrarlo mientras no llegara el 25 de agosto. Ya estaba su nombre, ya estaba la cantidad, pero solamente tenía que esperar, hermano, que la fecha llegara, 25 de agosto, y usted se iba al banco. Buenas, aquí voy a cobrar este cheque, ¿quiero ver? 25, ok, cómo no, deme su DUI, y comenzaba el proceso y le pagaban. Pues déjeme decirle que en la palabra de Dios hay más de 22,000, hermanos, cheques prefechados y prefirmados por Dios, hermano, y lo único que usted necesita para cobrarlos, hermano, es creerlo como hijo de Dios. Amén. Y esperar el tiempo. La palabra, pregunto, ¿cuántos tienen familiares que no son cristianos? Le voy a dar un cheque ahorita, se lo voy a dar. Agárrelo si usted quiere y si usted cree. ¿Cuántos tienen familia o parientes que no son cristianos? Levante la mano. Aquí le va uno. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? Aquí le va un cheque. La palabra de Dios dice, cree y serás salvo tú y tu casa. Si usted lo cree, ese tiempo se va a cumplir. Su familia será alcanzada. Sus hijos, su mamá, su papá, su tío, su abuelo, sus hermanos, sus parientes serán alcanzados, porque hay un cheque, óigame, prefirmado por Dios y firmado con sangre, la sangre de Jesucristo a su favor. Lo único que necesita es fe y esperar el tiempo. Pero le repito, ¿qué hace usted, hermano, cuando usted ignora las promesas de Dios? ¿Qué hace usted cuando ignora, hermano, lo que usted tiene derecho? Aquí le voy. Mire, hermano querido, ¿sabe que la única manera como usted y yo, hermano, sabemos leer es cuando aprendemos a leer, ¿no es cierto? ¿Habrá alguien acá que no sabe leer o todos sabemos leer? Pero ¿sabía usted, hermano, que una persona, hermano, que nunca tuvo la aventura de ir a la escuela, aprender a leer y escribir, no sabe si la O es redonda, cuadrada, hermano, rectangular, o tiene forma, hermano, de mango, de huevo, de sandía? Uno no sabe, porque nunca fue a la escuela. Ya le he contado el caso de unos ancianitos, hermano, que yo conocí ahí por la selva esa de la Mega Plaza. Era un par de ancianitos, un señor encorvado así, una ancianita. Creo que ambos tenían, quizás uno tenía como 90 y
y 95 años la pareja de los ancianitos se murieron. ¿Sabe que ellos vivían allá en Santa Catarina? Un sobrino de mal corazón un día le dijo, tío, fíjense que nos van a regalar una tierra por ahí. Le dijo, pero solamente necesitamos que usted ponga la huella aquí en este papel. Le dijo, ¿ah, de veras? Le dijo, sí, le dijo, solo eso, le dijo. Pero lo que el anciano no sabía, que era en realidad en ese momento lo que estaba haciendo, hermano, era un traspaso de las tierras que eran propiedad de los ancianitos al zángano del sobrino. ¿Me entienden? Entonces cuando el Señor puso la huella, que el Señor no sabía leer ni escribir, hermano, de inmediato, hermano, unos días después vino el desgraciado, que no le puedo llamar de otra forma, hermano, vendió la tierra y los nuevos dueños donde vivían los ancianitos los mandaron al carajo. ¿Por qué? Por ignorancia. Usted no puede reclamar, hermano, lo que usted no entiende. Cuando lo entienden, entonces usted puede reclamarlo. Y le aseguro, hermano, que usted podría ser que en este momento usted esté necesitando, hermano, que una promesa bendita de Dios se cumpla en su vida. Pero como usted no entiende, o usted, hermano, probablemente no lea mucho la Biblia, entonces, hermano, eso ya está dormido. Y usted Dios se lo autorizó hace meses o años a usted, y usted no lo reclama porque todavía no lo sabe. ¿Sabe cómo uno descubre, hermano? Oiga, ¿sabe cómo uno descubre algo que es de uno, o lo que Dios tiene reservado para uno? A través, hermano, de la palabra de Dios. La palabra, la voz de Dios, la palabra. Salmo 103:1 dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo lo sabe usted si no lee la Biblia? ¿Cómo descubre usted todos estos beneficios si usted no lee la palabra? Esto probablemente usted lo esté escuchando por primera vez y usted diga: wow, no lo había leído, no lo sabía, no lo conocía. Esto y más promesas Dios tiene para usted. Pero ¿qué se necesita para cobrarlas? Conocerlas. Y después de conocerlas, creerlas. Y después de creerlas, clamarlas. Que esas promesas, hermano, se cumplan en su vida. Ahora, aparte de ello, mire, ¿alguien acá tiene estudios superiores? No sé, un año de licenciatura, ingeniería, algo. ¿Alguien ha estudiado en la universidad? ¿Bachillerato? Ok. Pregunto, ¿por qué estudia la gente? ¿O para qué? ¿Para qué se estudia? ¿Para qué se estudia? Para trabajar en el selecto, ¿no? ¿Para qué se estudia? Para vender chip claro. Chip claro, chip claro. Promociones de Tigo. Solo a eso le tienen ahora los pobres hipotes. Miren, que Dios nos ayude. Pero miren, ¿por qué se estudia? Obviamente se estudia, hermano, para aprender. Porque cuando usted aprende, usted crece. Si usted, por ejemplo, hoy por hoy, usted no tiene el bachillerato, difícilmente le dan trabajo en algún lugar. Porque usted tiene por lo menos el bachillerato. Antes, hermano, el sexto grado, los tiempos de mi madre, el hombre, tener sexto grado, hermano, usted le daban trabajo de hacendado o de administrador en una hacienda. Hoy no, hermano. Hoy usted tiene probablemente primero, segundo, tercer año de universidad o administración de empresas. No, difícil. ¿Pero por qué? Estudia, la gente estudia, hermano, para capacitarse, para crecer y para aprender. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios, de la voz de Dios, de la palabra de Dios procede la sabiduría. Ahora le voy a contar un secreto. ¿Sabe que en Éxodo 26:5 Dios le manda a Moisés y le dice que una característica que tienen que tener las cortinas, oiga, del tabernáculo, es de que tenían que tener, hermano, 50 lazos y 50 broches? Y al final le dice que todo tenía que venir a ser uno. Y usted dice: ¿y eso qué significa? Yo le dije que todo tiene un significado en la Biblia. Lo que realmente significa cuando Dios le dice: mira, pondrás 50 aquí, 50 allá, 50 allá y 50 allá, y todo a la larga será uno. Hermano, ¿qué es lo que significa? Significa tejido. Eso significa.
De casualidad, ¿alguna vez usted se ha fijado cuando yo le he dicho, hermano, por favor, léame el texto Juan 3:16? ¿En qué piensa cuando yo le digo, lea el texto Juan 3:16? Usted inmediatamente piensa en la Biblia y que usted va a buscar el texto. Pero ¿sabía usted de dónde viene la palabra texto? La palabra texto viene de la palabra textil. Y la palabra textil viene de la palabra tejido. Así ve, entrelazado. Y cuando el Señor le dice a Moisés de que, hermano, ponga unos 50 lazos aquí, 50 aquí, 50 allá y 50 broches, hermano, en realidad lo que Dios le está diciendo es de que cree un tejido. ¿Sabía usted, hermano querido, que la palabra de Dios no hay necesidad que nadie la interprete, porque la palabra de Dios se interpreta sola? La palabra de Dios, hermano querido, es un tejido. Es, hermano, como un fragmento de tela. Todo está ligado, todo está unido, todo, hermano, está relacionado. No podemos nosotros interpretar, hermano, Génesis sin Apocalipsis o Apocalipsis sin Génesis. No, todo está tejido. Todo, hermano, está relacionado. Depende de uno. Ahora le voy a contar otra cosa. El número 50 habla, hermano, de libertad. El número 50 habla, hermano, de palabra de Dios. ¿Alguien sabe cuál es el número 50 en la Biblia? Nunca se ha puesto la curiosidad de buscarlo. El número 50 en la Biblia. Abra su Biblia, váyase al índice, cuente del 1 al 50 y me dice cuál es el número 50 en la Biblia. Búsquelo. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27. De manera de que cuente desde Malaquías son 39, Mateo 40, Lucas 41, Marcos 42, Juan 43. Sigan contando. Busque cuál es el libro número 50 en la Biblia. ¿Cuál es? ¿Cuál es el libro número 50 en la Biblia? Síganlo. Ajá. ¿Para qué viene más esto? ¿Todavía no le salen las cuentas o ya? ¿Cuál es? No, pero si lo encontró, dígalo abajo el cuello. ¿Cuál es el número 50 de la Biblia? Filipenses. ¿Sabe cómo se le llama a la carta de Filipenses? A la carta de Filipenses se le llama la carta de la libertad. ¿Coincidencia? No, hermano, es que no existen coincidencias en Dios. No hay. ¿Y de qué habla de la carta? La carta de los Filipenses habla de la libertad del cristiano. No es coincidencia, hermano. Todo está vinculado. Aquí lo voy a hacer rápidamente, hermano, porque el tiempo se me fue. Hermano, el 50, hermano, en la liberación, Levítico 25:10 se nos dice de que el 50 representa liberación, porque había una fiesta que se llamaba la fiesta del Yobel o del jubileo, y se daba, hermano, en Israel cada 50 años. ¿Qué era lo que ocurría cada 50 años? Lo que sucedía, hermano, es de que se tocaba el chofer, el cuerno, el de carnero, la trompeta, y ese día quedaba inaugurado, hermano, el año del jubileo. ¿Y qué sucedía? Sucedía que ese día se le abría la puerta a la gente que estaba purgando penas. Se liberaba a los cautivos, a los presos. A la gente que tenía deudas se les perdonaban las deudas. Aquellos que se habían vendido como esclavos se les daba la libertad para que regresaran a sus casas. Los hijos que tenían sus hijos vendidos como esclavos los recuperaban. La gente que había perdido sus tierras por alguna deuda o lo que fuera, se les era devuelta la deuda. Se les era devuelta su tierra.
Entonces, hermano, de hecho, había todo un año, el año número 50, hermano, en la Biblia, todo un año, la gente no cultivaba la tierra y lo dejaban, la dejaban reposar, hermano, y de esa forma Dios hacía, hermano, renovaba la fuerza de la tierra. Entonces, el número 50 de la Biblia representa liberación, porque de eso habla. Hermano querido, por ejemplo, ya le dije, se liberaban esclavos, se restituían las propiedades, se dejaba descansar la tierra, se calzaban la deuda, etc. ¿Sabía usted, hermano, que Amán, el enemigo de Esther y Mardoqueo, en el libro de Esther, dice la palabra que había preparado una horca para matar a Mardoqueo? Y a la larga dice la palabra que ellos comenzaron a orar y a ayunar y a clamar, hermano, porque el desgraciado ese no los mataba, hermano, que representa al diablo. Y dice la palabra que Dios revirtió ese plan en contra del propio Amán. Y la Biblia dice que Amán fue colgado, él y su familia, en la misma horca que él había preparado para el judío Mardoqueo. ¿Sabe qué medida tenía la horca que había preparado Amán? 50 codos. Porque con esa horca Dios libró la vida de Mardoqueo y la volcó en contra de su enemigo. La Biblia dice en Hechos 19:9 que cuando los discípulos, hermanos, llegaron y predicaron en cierta región, hermano, dice que los hechiceros se convirtieron. Y cuando se convirtieron, dice que vinieron y trajeron todos sus libros de brujería. Hechos 19:19 dice que trajeron todos los libros de hechicería y los hicieron una pila y les prendieron fuego. Y cuando hicieron el cálculo, hermano, de cuánto era el valor, hermano, de toda esa cantidad de libros, eran, dice la palabra, más de 50 mil denarios. Así como lo oí, dice 50,000 piezas de plata. ¿Por qué? Porque, hermano querido, el mensaje del evangelio había venido a traer libertad a los que estaban cautivos por las cadenas de la hechicería. ¿Casualidad? No, Señor, no existen casualidades en Dios. Hermano, el 50 en Cristo, la palabra de Dios dice en Lucas 4, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí voy a preguntarle: el Señor está en ese momento arrancando su ministerio después de haber vuelto, hermano, de los 40 días de ayuno del desierto donde fue probado por Satanás. Regresa al templo, comienza su ministerio, abre ese pasaje, lo lee, dice el Espíritu del Señor me ha ungido para dar libertad a los cautivos, y él les dice: ahora se ha cumplido delante de vosotros esta palabra. Y dice: a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál era el año agradable del Señor? ¿Cuál era el año agradable del Señor? El año agradable del Señor era el jubileo, la fiesta de las trompetas, la fiesta del shofar, donde, hermano, a los cautivos se les daba libertad, a los deudores se les pagaba las deudas, donde la gente recibía sus tierras. Hermano, lo que usted quiera que usted entienda en esta noche, hermano, o sea, el Señor dice: a predicar el año agradable del Señor. Pero el año agradable del Señor, hermano, no es una fecha. El año agradable del Señor, hermano, el año del jubileo, es una persona, y esa persona es Cristo. Porque no hay jubileo sin Cristo. Hermano querido, termino acá. ¿Sabe qué? En la palabra hay muchos tipos de Jesús. Por ejemplo, el tabernáculo, ya se lo expliqué un poco, el arca del pacto, hermano. Y oiga, con esta termino. El arca de Noé. ¿Alguien se acuerda de las medidas que tenía el arca de Noé? ¿Alguna vez la ha leído? ¿Qué medidas tenía? 80, 90, 60, no, esas son sus medidas.
No son las millas del arca. No. 90, 60, 100. No, esas son sus medidas, no las millas del arca. Dice la Biblia, hermano, en Génesis 6. Y de esta manera las harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Aquí le voy. Esto le va a destapar los sesos, hermano. Yo creo que se va a desmayar. Agárrese de la silla porque va a desmayar. Al hermano le da risa. Creo que va a ser la primera que va a caer con platanazo, ¿eh? Hermano, ¿sabía usted, hermano, que el arca es un tipo de Cristo? El arca representa a Cristo. En el arca tenía 3 medidas. La Biblia dice que, oiga, del arco, el arca tenía 300 codos de largo. De ancho tenía 50 codos de ancho. Y dice que de alto tenía 30 codos de alto. Aquí le voy. El número 300, hermano, en la Biblia representa agradar a Dios o caminar con Dios. Resulta que la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Génesis 5:22, que Enoc, hermano, caminó. Dice, cuando conoció a Dios, Enoc dice, hermano, que vivió 300 años después de haber conocido a Dios. Y dice que durante 300 años Enoc caminó con Dios. Y dice que al final Enoc no murió porque Dios se lo llevó. ¿Qué es el número 300? ¿Qué es el número 300? Caminar con Dios. Aquí le voy. El número 50, ¿qué es? El número 50, hermano, es libertad. ¿Por qué? Porque cada 50 años había una fiesta que se llamaba jubileo, y el jubileo representa, hermano, la libertad. ¿Sí? ¿Sí? Y el número 30, hermano, representa 3 cosas. Uno, representa sacerdocio. ¿Por qué? Porque los sacerdotes entraban de lleno a servirle a Dios en el templo a la edad de 30 años. Representa servicio. ¿Por qué? Porque el precio, hermano, de un esclavo eran 30 monedas de plata. Y representa reinado también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que David comenzó a reinar sobre Israel a la edad de 30 años. ¿Usted se recuerda a qué edad el Señor Jesucristo comenzó su ministerio? Los 30. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? No, hermano, no existen las casualidades en Dios. Entonces, hermano, 300 habla de caminar con Dios, 50, hermano, habla de libertad, y 30 habla de vida. Pero ¿sabía usted, hermano, que el Señor Jesucristo en cierto momento habló de su vida, del misterio del arca? Y usted lo ha leído muchas veces ese pasaje y ni cuenta se ha dado. Cristo dijo, por ejemplo, en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino. Vea. Jesús le dijo, yo soy el camino. Jesús le dijo, yo soy la verdad. Y Jesús le dijo, yo soy la vida. El camino, hermano, porque 300 es caminar con Dios. Camino. La verdad, hermano, porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el número 30, ¿por qué? Porque, hermano, el número 30 habla, hermano, de su herencia. Habla del ministerio del Señor, pero habla también de su herencia. Porque, hermano, la palabra de Dios dice que usted y yo seremos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Concluyo. Hermano querido, hubiera querido que me alcanzara el tiempo, pero le dije que solamente 15 minutos me iba a extender. Hermano querido, ¿por qué razón el hombre y la mujer perdieron el Edén, el paraíso? Díganmelo rápido, si no quiere que me tarde, díganmelo. Porque no obedecieron a la palabra, porque no obedecieron a la palabra de Dios. ¿Sabe quién dice la Biblia que es la palabra de Dios? La palabra de Juan 1:1 nos dice que el Señor Jesucristo es la palabra viviente de Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Acá esta expresión, verbo, significa logos o palabra de Dios.
Hebreos 1:1 dice que Dios, habiéndonos hablado muchas veces, de muchas formas en otro tiempo, dice, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, su Hijo. La palabra dice, hermano, en Marcos 16:15, que el Señor le dio un mandato a sus discípulos, a sus seguidores, y le dijo: ir por todo el mundo y predicar. ¿Y predicar? ¿Y qué es el Evangelio, hermano? ¿De qué habla el Evangelio? Cuando usted le predica el Evangelio, ¿de qué habla, hermano? Le dice: hermano, fíjese que tenemos una iglesia allá por la Cruzona que se llama Harvest, y nos vestimos bien chivos los días miércoles con camisa negra y cantamos, yo le canto. No, hermano, eso no es predicar. Eso no es predicar. Cuando usted va y le predica y evangeliza y le habla a la gente, le dice: el Señor Jesucristo le ama. El Señor Jesucristo murió en la cruz por su vida, y no importa qué tan vil o qué tan miserable sea su vida, o qué tanto haya sucumbido en su vida, el Señor le ama, tiene un plan con su vida, quiere renovarlo, quiere restaurarlo y quiere perdonarle sus pecados, quiere liberarlo. El mensaje del Evangelio, hermano, tiene que ver con la libertad del ser humano a través de la sangre de Jesucristo. Aquí voy a cerrar. Juan 15:26 le dice al Señor: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Hechos 1:8, el Señor le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurriría al venir el Espíritu Santo sobre ellos? Dice que ellos iban a recibir poder para predicar acerca de la verdad de Dios, la que el hombre desobedeció. Y me seréis y predicaréis, eso significa en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta allá por la Cruzona, en el final del barrio del Ángel. Y por esa razón, Hechos 2:1-8 dice: cuando llegó el día de Pente, la fiesta de la libertad, la fiesta de la liberación, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y el Espíritu Santo de Dios vino, hermano, lo llenó, lo capacitó, lo ungió con poder. ¿Y sabe por qué? ¿Para qué razón el Espíritu Santo ha venido a ungir y a llenar con poder a la iglesia? Para que usted, hermano, salga con autoridad y unción y gracia de Dios y le cuente a la gente que Dios quiere perdonar sus pecados, perdonar sus rebeliones, perdonar sus maldades, que el enemigo quiere arrastrar sus vidas al infierno, pero que Dios les ama y que el Señor Jesucristo entregó su vida en rescate en la cruz del Calvario. Amén. Eso es el Pentecostés, la fiesta de una cosecha, hermano, que comenzó ahí y que continúa hasta el día de hoy. Póngase de pie.